Y vamos allá porque los miércoles ya saben ustedes que los dedicamos a hablar de temas que tienen que ver con el motor. Y para ello contamos siempre con la inestimable ayuda de don Julio González de motorgallego.com. Don Julio, buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿a que no sabes a quién tenemos al otro lado del teléfono? Espero que sí, espero que siente. Cristian García, el actual campeón nacional de rallies. Muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, Cristian, ¿cómo se siente uno así de campeoncillo? Pues bien, la verdad que bien. A ver, este año que está un poco más difícil la cosa si lo conseguimos, pero bueno, momento este año muy contentos de cómo salió el año pasado. Nunca hubiéramos pensado de ganar un campeonato ni nada de esto y bueno, pues para nosotros súper contentos y una motivación. Y además el segundo piloto más joven en ganar el nacional después de Dani Sordo. Sí, eso. ¿Cuántos años tienes, Cristian? 26, ahora 26. Vale, tampoco eres un niño ya, ¿eh? No, ya. Los años van subiendo muy rápido ya. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿y cuántos años tenías cuando empezaste a darle a esto del volante y del motor? A los 18. Bueno, está bien, llevas ya 8 añitos, sí. Que ya está bien. Sí, tuve que engañar ahí a los padres un poco y ya está. Vale, ahora seguro que no les importa y se dejaron, además. No, ahora yo tengo mi padre de mecánico en todas las carreras, ahí con Roberto en el equipo y va, contento. Oye, el año pasado llevabas un Porsche detrás que te iba mordiendo los talones, ¿eh? Con Pedro Burgo. Sí, estábamos ahí con Pedro reñidos y bueno, al final pues bueno, tuvimos más suerte y nos llevamos nosotros el gato al agua y este año tenemos el Hyundai de Ares por delante y nada, ahora toca apretar un poquito más. Oye, Julio, tú puedes preguntar cuando quieras, ¿eh? Sí, no, lo estaba escuchando, o sea, pero es que Cristian... Hola Cristian, buenos días. Buenos días. Cristian siempre se pelea con los gallegos, porque como decías, el año pasado llevaba a Burgos detrás pisándole los talones, este año tiene a Ares delante, como comentaba ahora, de primero en el Nacional, pero es que tiene a Pedro Burgo también detrás otra vez. Sí, esto no los dejo en las cunetas, ¿no? Están todo el día ahí delante o detrás, pero bueno, está bien, ¿no? Que haya así un poco de pique y por lo menos, pues bueno, te viene bien para seguir corriendo, no amoldarte y quedarte estancado, así que súper bien. Oye, ¿y todos con R5? Sí, ya, bueno, el año pasado al limitar el Porsche, ya limitaron el Mitsubishi, pues bueno, la única opción que había era tirar al R5, lo que pasa es pues, que los costes son tan elevados que cuesta mucho, pero bueno, nosotros pues gracias a... Yo este año no iba a correr, gracias a RMC con Roberto, que es el que meneó todo, y a Daniel Alonso con MMR, pues bueno, pues hemos ido ahí sacando patrocinadores, luego Roberto ha ido sacando por la Renamaria, tu Version, ha ido sacando unos cuantos, el RAC también nos apoya, entonces bueno, podemos hacer el año y hay que dar las gracias porque bueno, yo pensaba que este año iba a estar en la cuneta y al final pues bueno, aún alargamos un poco más este añico. Oye, y además de llevar todos el mismo coche, ¿hay muchas diferencias entre ellos o aquí ya lo que prima es la manita del conductor y el apoyo del copiloto? Bueno, son muy similares, ¿no? Lo que les falta a uno tiene el otro, por ejemplo, el Ford nuestro corre algo menos que el Hyundai, pero tiene un mejor paso por curva y el Hyundai pues es al revés. Uh-huh. El Skoda puede estar un pelín más equilibrado y bueno, el Citroën pues ahí tienen con los problemas de chasis también que suelen decir que les pasa, que yo no he probado ninguno y bueno, cada uno no van todos bien por todo, ¿no? Pero lo que les falta a uno le falta al otro, tal, así, entonces bueno, están así es un poco equilibrado todo. Eso es lo que le da emoción al asunto. Julio. Cristian, en Orense arrasasteis de principio a final, ganasteis el rally, como se suele decir, de calle. Tuvisteis un detalle que fue el donar vuestros guantes, tanto los tuyos como el de Rebeca, uh-huh, para la restauración de la Alpincha de la Fundación Reverter. Y bueno, el rally eso lo llevasteis, pero sin embargo, en Ferrol os pegáis un batacazo impresionante. Sí, porque bueno, en Ferrol pues estuvimos corriendo, salió bien el primer tramo, que salimos a 8 segundos de Iván, ya los demás se fueron distanciando un poco por estaba el tema un poco complicado con el agua y bueno, luego tuvimos ahí en el segundo tramo ya pinchamos las dos ruedas de un lado, al pincharse nos salimos, pegamos en la cuneta y bueno, ya se fue un poco el rally al traste y luego pues estuvimos intentando recuperar posiciones, íbamos terceros, estaba Senra segundo a muy poco y bueno, estando el campeonato así pues había que intentar hacer el segundo y en una zona muy estrecha, muy sucia, al frenar el coche
bloque de atrás, se cruzó y bueno, acabamos ahí en la cuneta, que al final fue poca cosa, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Un cero, ¿no? Que fastidia, pero bueno, son así las carreras y hay que tomárselo con filosofía y que es lo que hay, ya está, ya correremos más de ahora en adelante y ya está. Bueno, solo tenéis una diferencia de 25 puntos con Ares. Sí, luego pues bueno, hay que quitarnos un resultado cada uno, nosotros bueno, ya nos quitaríamos y esperemos que no tengamos ningún otro cero más, Iván también se tiene que quitar alguno, así que bueno, a ver cómo está la cosa a final de año. Oye, Cristian, pero fue un susto nada más, ¿no? No hubo daños en la estructura corporal. No, en nada, ni nosotros ni el coche, nada. Era más aparatoso porque, bueno, en las fotos que estaba ahí, pues una caseta ahí que tirábamos y tal, pero nada, el coche al final yo pensaba que iba a estar mucho peor y le pasó muy, muy poca cosa. O sea, chapa y pintura, básicamente. Sí, eso es. Oye, ¿qué te ha parecido que los hermanos Vallejo hayan dejado el Cera? Pues mal, ¿no? Porque realmente son piloto y copiloto que llevan un montón de años, que son ya como un icono en los rallies, ¿no? Que todo el mundo los conoce y que lo abandonen pues da un poco de pena, pero bueno, ellos sabrán lo que tienen que hacer ahora y lo que ellos prefieren hacer y bueno, eso ya ellos decidirán, ¿no? Yo por mí, ojalá estuvieran muchos más años, que aprendemos de nosotros que somos jóvenes, vamos aprendiendo de ellos, de sus cosas, tanto de Sergio como de Diego y bueno, si han decidido dejarlo y ver otra modalidad o lo que sea, pues bien hecho, que lo que hagan por lo menos que lo disfruten y ya está. Julio, como decía el otro, si son de ley ya volverán. Desde luego. Yo pienso que sí volverá, ¿eh? Sí, al final sí. La cabra siempre tira al monte. Eso es, al final se vuelve, es todo así. Julio. Mira, Cristian, correr al Nacional es carísimo, tanto por el coche que llevas un R5, un Fiesta, como por los gastos de infraestructura, de desplazamiento que tenéis que mover para hacer los rallies, ¿no? ¿Hay retorno económico por parte de las federaciones o sea, en premios y en detalles de este estilo, ¿no? ¿O simplemente vais por afición y por vuestros medios? O sea, vas tú con tu dinero, con tus patrocinadores y demás. Eso es, esto funciona así, no hay ningún retorno económico, ¿no? Aquí no, ni en que ganes un campeonato, ni en que ganes una carrera, no hay nada. Esto es gastar y punto. Nosotros durante muchos años tuvimos que estar gastando de nuestro bolsillo, ahora gastamos algo menor parte, ¿no? que antes, pero bueno, sigues gastando y nunca hay un retorno de dinero, que es una pena, ¿no? Porque los presupuestos que se manejan en los rallies y la gente lo supiera, pues bueno, al final nos dirían que estábamos locos. Y a mí, pues cuando gané el año pasado, la gente, ¿cuánto has ganado este año tal por ganar el campeonato? Y digo, no he ganado nada. Así que claro, la gente me dice, ¿estáis locos? Estáis gastando un montón de dinero para no devolver nada y nada. Entonces, bueno, es que es complicado. Y también a repercusión de medios hay muy poca información, porque ya viste lo que pasó este fin de semana con Nil Solans. O sea, que prácticamente ni se comentó, que eso es de vergüenza, vamos. Sí, es de vergüenza. Bueno, ya vemos que eso lo salen los accidentes, ¿no? Y cuando gana pues Nil, que gana el World Rally Car 3, eso tenía que tener un bombo impresionante, pues no lo hay. Entonces, como no lo hay, pues aún es más difícil que retorne económicamente a nosotros algo. Si las empresas no ven que hay un movimiento de medios, pues no hacen nada. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Es un círculo y está complicado. Yo hay una cosa que no acabo de entender, Cristian, a lo mejor tú me la puedes explicar. A ver, un deporte que requiere inversiones, evidentemente, que requiere dedicación, trabajo, esfuerzo, como todos los deportes, incluso preparación física, que mucha gente se cree que ahí es sentarse en un coche y tirar para adelante. Hace años, cuando yo tenía todavía el pelo negro, en todas las televisiones, en todas las radios, en todos los periódicos había apartados del motor, lo cual provocaba que hubiera retorno publicitario para los patrocinadores. ¿Qué demonios ha cambiado para que eso ya no sea así? No lo sé, si es que también muchas veces pues estoy viendo vídeos de hace años, ¿no? Y ves las cunetas y todos los rallies, toda la gente que había, y yo decía, ¿y por qué ahora? Muchas veces lo pienso, digo, ¿por qué ahora no hay tanta gente viendo, tal? Antes, pues bueno, igual también tiene que ver un poco el tema de los medios, que si no sacan nada la gente no se entera, o no lo sé, o sea,
Ojalá lo pudiéramos saber e intentar solucionar un poco el tema. Es que un compañero tuyo nos decía hace poco aquí, dice, yo tampoco lo entiendo, porque aquí montas un coche con 4 barras y aparecen 10.000 tíos para ver lo que pasa. Marcos Burgo, concretamente. Exactamente, fue el que nos lo dijo. O sea, hay afición aquí, salimos por Galicia, vemos lo que hay y vamos, está petado. Sin embargo, lo que decíais antes, parece que no hay interés por parte de los medios de comunicación, excepción hecha de la nuestra gracias a Julio González, pero lo cierto y verdad es que entiendo perfectamente que las marcas a veces, o los posibles patrocinadores, se lo tienen que pensar, porque ellos invierten el dinero, pero naturalmente quieren retorno en publicidad. Por cierto, ¿qué sponsors tienes ahora, Cristian? Bueno, yo tengo pues el RAC, que somos pilotos RAC, y el RAC nos apoya. Sí. RMC, que es el mayor, junto con MMR, de Daniel Alonso, y luego pues tenemos Autoversidium, que es de una compraventa en mi competencia, pero bueno, son amiguetes y ya está, y nos echan una mano. La Rana Mari, y bueno, hay otro chico de Mallorca que lo sacó Roberto hace poco, y bueno, pues al final pues entre todos se va acumulando dinero y al final pues se pueden haciendo cosas, pero claro, es que es demasiado dinero. En cualquier caso tú tienes que seguir currando, ¿no? A pesar de que seas campeón de España de rallies. O sea, esto no da para comer. No. Aquí solo son pérdidas. Aquí ir a correr cuesta dinero. Entonces hay que trabajar para intentar ir pagando viajes, ruedas. Aquí esto va así. Aquí nadie se hace rico ni nadie cobra un sueldo. Así que es lo que nos toca. Oye, Cristian, de todas maneras, tú le echas un par, porque mira que meter de copiloto a tu compañera. ¿Cómo lleváis la relación? Porque ya sabes que en casa manda la mujer, no hay duda. Sí, y en el coche también. Vale, eso es lo que quería oír. Entonces el que no hay diga problema. que no, mentira. El que dice, no, yo mando yo en mi casa, digo, mentira. Aquí manda siempre la mujer. Está clarísimo. Eso decía Napoleón, que las únicas batallas que se pierden huyendo son las que hay con las mujeres. Oíste, Ignacio, es más o menos lo que le pasa a Rubén y a Adriana. Sí, está claro. Está claro. Oye, Cristian, ¿algún proyectito de futuro pensando en el Mundial? Sí, ojalá. Ahí andamos. Yo el año que viene pues quiero intentar salir de aquí porque, bueno, el tema, pues aquí ya ganamos el año pasado. Lo veo un poco monótono. Si no hay otra cosa, pues bueno, estaremos aquí, pero todos los rallies casi siempre son iguales, la misma gente, entonces creo que te puedes llegar a moldar y no sé, y el gastar el dinero de mis patrocinadores, mi dinero y mi tiempo en estar corriendo todos los años lo mismo, pues no, en mi filosofía no entra, ¿no? Entonces si yo quiero intentar salir fuera, si no salimos fuera y depende del proyecto que haya para hacer aquí, pues igual nos lo pensamos de decir, pues bueno, hasta aquí hemos llegado, que ya hicimos bastante, de correr muchos años 4 años en el Nacional, ganar un campeonato y ya está. Hay que ser realistas. Nah, pero seguro que habrá oportunidades porque no tenemos tanto talento. Tenemos mucho talento, pero no tenemos tanto como para desperdiciarlo. Así que oído cocina, patrocinadores, que pueda haber un competidor más en el en el Mundial el próximo año, pero hay que echar una manita. Cristian García, campeón nacional de rallies en España, y veremos si en el futuro por fuera. Muchísimas gracias, la mejor de las suertes y un abrazo muy grande. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Oye, Julio. Dime. Este chaval lo tiene claro, ¿eh? Sí. Y si me permites una anécdota. Por favor. El lunes, cuando hablé con él por la tarde para concretar la hora, la entrevista y todo este tema, pues lo llamé, no me cogió, me mandó un WhatsApp y me sabe que estoy trabajando. Entonces, pues oye, supuse que estaba en el coche o preparando cualquier historia. Pues no, estaba realmente trabajando, o sea, para vivir. Y sí, vamos a ver, claro. ¿cómo es posible, Ignacio, cómo es posible que un campeón de España de rallies no se pueda dedicar en exclusiva a su deporte? Que tenga que trabajar y buscarse la vida. Pues algo de responsabilidad a lo mejor tenemos los medios de comunicación. Y las federaciones, que no veas tú la que se está montando con las federaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Déjame que coja un poquito más de información, pero... Bien. Te puedo decir que hay muchos pilotos que se están planteando el darle un plante a las federaciones. Bueno, no sería... ¿Por qué? Porque es lo que decía Cristian y lo que decía el otro día Sergio. No hay retorno. Las federaciones lo único que hacen es cobrar. No hay premios, no hay absolutamente nada. Si hay un premio en un rally, como por ejemplo, pues en un rally mix o en una subida o algo, es que son las copas las que promocionan.
funcionan, como puede ser la AMF o como puede ser la escudería, la que dé un premio al primero, segundo y tercero. Las federaciones no se mojan y los pilotos se están empezando a cansar. Pero bueno, déjame que tenga toda la información y lo comentamos. Oye, por cierto, ¿qué le pasó a nuestros chicos en el Bierzo? Pues nada, mala suerte, como siempre. ¿Qué pasó? Pues estaban corriendo con el Honda Civic. No se rompió el Honda. A ver. No se rompió el Honda. No, iba a decir que le digas a nuestros oyentes quiénes son nuestros chicos. Nuestros chicos son Adriana y Silva. Nuestros pilotos. Ahí vamos. Pues estaban corriendo con el Honda Civic, con el AGR3 de 250 caballos. Y el viernes tuvieron una jornada pues un poquito movida por un tema de arreglajes de suspensión, que no podían ir todo lo rápido que realmente es capaz el coche. Pero aún así estaban dando espectáculo, pero total y absoluto. Pero no pudieron salir el sábado. El viernes por la noche pues iban a cambiar los reglajes para hacer un rally mejor el sábado. Pero Adriana se puso enferma y tuvieron que abandonar y venirse para casa. Vaya por Dios. Fue una pena, porque la verdad que tenían muchas posibilidades. Nada serio, supongo, ¿no? No, nada serio. Oye, ¿y este fin de semana subida a Cerdedo? Este fin de semana sí es la subida a Cerdedo, es lo único así reseñable que hay, porque en agosto todo el tema de motor está absolutamente parado. Ya. Es una subidita que, pues, oye, es puntuable para poner los coches a punto y ponerlos todos bien, de cara pues al siguiente campeonato, al siguiente rally, que es el rally de Ribeira Sacra. Ya, claro. Que ya está todo el mundo pues más o menos anotándose para ese rally. Ser pues oye, genial. Como tiene que ser. Oye, ¿qué pasó en el Mundial de Superbikes? El Mundial de Superbikes está muy entretenido. A ver, ¿de qué va? Primero, ¿qué es eso de Superbikes? Superbikes son motos de serie prácticamente no, son motos de serie, pero con adaptaciones para competición. Son motos que puedes encontrarlas por la calle, no la misma, por supuesto, porque las otras son un poquito más potentes, llevan otro tipo de suspensión, sí son motos de serie. Como se decía en nuestra época, preparadas. Eso, trucadas. Y tienes 3 categorías exactamente igual que tienes en MotoGP. Tienes lo que es Superbikes 300, que es donde corre Borja Sánchez. Tienes lo que son las Super Sport, que viene equivaliendo a Moto 2. Y después tienes las Superbikes, que viene equivaliendo a lo que es MotoGP. O sea, las 3 categorías. Ya. Lo que pasa es que es a doble tanda, doble carrera, la clasificación también es a doble pasada, se juntan los mejores tiempos. Y la verdad que son espectaculares. Y la ventaja que tiene, pues oye, que estás viendo prácticamente una moto de serie corriendo en un circuito a unas velocidades impresionantes y con unos pilotos, pues francamente buenos encima. No es como MotoGP o como Moto 2, que son auténticos prototipos que no vas a poder ver nunca en la calle. Y te digo en serio, me está enganchando el tema de las Superbikes. Las estoy viendo y están yendo muy rápidas. Y además ahí esos no necesitan tener una telefónica detrás, ¿no? No. O sea, no. Esta gente lo bueno que tiene, que se está emitiendo en abierto los domingos por la mañana a través de Teledeporte. Sí. Puedes ver perfectamente las carreras sin ningún tipo de problema, sin tener que poner un ordenador encima de la mesa a las 2 de la tarde a la hora de la comida para poder ver la carrera de MotoGP. Tiene otra serie de ventajas. Los presupuestos son mucho más asequibles, mucho más económicos. Claro. Es más espectacular. O sea, la moto no es tan cara. Hay más gente, hay más, ¿cómo te digo yo? Más pelea. Sí. Hay más competencia, vamos. Exactamente. En Superbikes 300, que es donde corre Borja, es que entran 4 chicos en paralelo. O sea, es que les da lo mismo. O sea, hacen lo que quieren. En en Super Sport, pues 3/4 partes de lo mismo. Y después, por ejemplo, quitando en Superbikes, que tienes lo que es Ducati y Kawa, que son las que van un poquito más rápidas. Después tienes BMW, tienes Aprilia, tienes motos de serie, tienes 3 pilotos españoles, Jordi Tarrés, Farés y el tercero, que no me acuerdo cómo se llama, que están siempre entre los 5 o 10 primeros. La verdad que es muy espectacular. ¿Y qué corren en los circuitos convencionales? Sí, exactamente igual. O sea, cuando no hay MotoGP o no hay otra, ¿corren ellos? Corren ellos. Si hay MotoGP, pues normalmente ellos no corren. Ya. Para no... Sí, claro. para no interferir. Y ya te digo, son motos de calle y que, por ejemplo, yo vi con la que corre Chad Davis, que corre para Ducati, hicieron una serie muy limitada Ducati para vender. A España llegaron 3. Una se vendió aquí en Vigo. La única diferencia que había entre esa moto y la de Davis... Uy, que me parece que se nos ha ido la línea. Vamos a ver si la recuperamos. Pero mientras tanto, sí, hay una cosa que yo quería comentar mientras recuperamos a Julio González, que se nos ha caído la línea telefónica. Tenía yo ganas de comentarles algo. Hay una cosa que un día él me contó y que ahora me he fijado.
Y decía, por ejemplo, que cuando hablamos ahora de seguridad vial, que cómo se les ocurre poner pasos de peatones, pasos de cebra, delante de una parada de autobús. Porque claro, ¿qué ocurre? Está el autobús en la parada y los viandantes quieren cruzar y tienen que asomar corriendo un cierto riesgo por detrás del autobús, porque claro, el autobús ocupa por casi media calzada y no se ve. Más de un disgusto, más de un susto ya he presenciado yo en la calle, precisamente porque algún listo ha puesto el paso de cebra justo delante de donde hay una parada de autobuses. Hombre, habría que hacérselo mirar, porque las cosas hay que pensárselas un poquito, sobre todo en las consecuencias que puede tener el no organizar las cosas adecuadamente. Es cierto que muchas veces, desgraciadamente, no miramos antes de cruzar. Pero si encima tienes que cruzar por delante de un autobús estacionado, pues lo tenemos un poquito más complicado y yo diría que incluso peligroso. Creo que ya hemos recuperado a Julio González. Julio, muy buenas otra vez. Otra vez, buenos días. Las cosas del directo. Oye, por cierto, alguna cafrada. Estaba comentando yo una cosa que tú me habías dicho ya hace algún tiempo, el tema de la lucidez a la hora de poner pasos de cebra delante de paradas de autobús. Con lo cual, o asomas la gaita con mucho cuidado o te la pueden cortar, la cabeza, quiero decir. No, es que eso es increíble. La parada del autobús tendría que estar pasando el paso de peatones. Claro. Para que la gente, cuando baje, pues cruce por detrás del autobús, porque claro. si vas más o menos... Claro. Puedes ir a 20 por hora porque ves un autobús y a lo mejor ya vas con la antena puesta por si cruza alguien y de repente una persona mayor, pequeña, un chico, un señor, cualquiera, te sale de golpe delante del autobús. Claro. ¿Por qué no ven? Es que no te da tiempo. Está claro. Oye, ¿has tenido alguna cafrada reciente? Pues no, la verdad que últimamente no ha habido... No me lo puedo creer. Increíble. Bueno, quitando la del chico este de BlaBlaCar, que lo pararon en un control y, bueno, dio positivo por drogas, y cogió el coche, pues otro conductor y no pasó nada más. Pero lo que sí dice cafradas, la verdad es que no. Y además tampoco hemos tenido, parece ser, o al menos en lo que yo he revisado en la última semana, cosas llamativas con temas de ciclistas, que suele ser el abecedario. Pues no. Bueno, quitando lo de ciclistas, lo que lo comentaba el otro día a Maite, un grupo de ciclistas haciendo el Camino de Santiago por la carretera de la costa en sentido contrario, es decir, venían por mi derecha. Ya. Pero ya. O sea, eso es una burrada, pero lo único. Pero es que nada, o sea, ni accidentes graves, ni gente que la hayan pillado a 200 por hora, nada, la verdad. Una semana perfecta. ¡Ay, qué maravilla! Tendrían que ser así todas. Tienes toda la razón del mundo. Por cierto, una recomendación para los ciclistas, por favor, porque es que yo los veo a esas horas y te juro que me da fatiga. ¿Por qué demonios tienen que salir a la carretera entre las 12 y las 6 de la tarde? Es una auténtica locura con las temperaturas que estamos padeciendo en Galicia este año. Es una burrada. Se nos van a deshidratar y alguno, aparte de hacer el borrico, le puede ocurrir, no será la primera vez que le dé un golpe de calor, se caiga de la bici y tengamos un disgusto serio. No son horas. Decía un amigo mío, lo decía para los temas de la piel, pero vale para todo. No hay que hacer ejercicio ni ponerse al sol en tanto en cuanto la sombra de la persona no la veas. Es decir, que tienes el sol absolutamente en perpendicular. Se me acaba el tiempo. Julio González de motorgallego.com. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Buen fin de semana, porque tú y yo ya no hablamos hasta la semana que viene. Vale, Ignacio, igualmente. Un abrazo.